El pueblo de Chavín-Huántar está ubicado en el callejón Conchucos, entre los ríos Mosca y Huachesca, afluentes del río Marañón. La cultura chavín, una de las antiguas civilizaciones de América del Sur, se desarrolló aproximadamente entre 1500 y 300 a.C. Se precedió a las primeras civilizaciones regionales como la cultura Salinar, Lima y Nazca. Visitado en forma regular por los viajeros durante los siglos XIX, Chavín fue excavado en 1919 por el arqueólogo peruano Julio Cetello, cuyo trabajo contribuyó en la reputación internacional del sitio. En 1945, una buena parte de los monumentos estaban cubiertos por un deslizamiento de tierra desastroso. Por otra parte, Chavín fue afectada por un terremoto en 1970. Las esculturas en bajo relieve sobre losa, dinteles y columnas se caracterizaba por un repertorio especialmente zoomorfo. La cultura chavín representaba mayormente jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, a los que también se les añadía algunas formas humanas, como caracterización de que el chamán o líder religioso se pasaba de ser humano a animal. Una de las representaciones escultóricas más famosas de la cultura chavín son las cabezas clavas, que son una especie de ménsula redonda grabado en la piedra de la pared. Estas representan lo que anteriormente dije, de que el líder o el ser humano se transformaba en animal, dado que estas eran representaciones de humanos con características animales. De la organización social y política y algunas manifestaciones culturales de la cultura chavín. La organización social y política de la cultura chavín se basó en la teocracia, en la cual las políticas fueron influenciadas por los líderes religiosos. Es por eso que los sacerdotes tenían mayor poder a diferencia de los demás pobladores. Su progreso se dio por una agricultura moderna, productiva e innovadora. Esta fue realizada por el pueblo, el cual se caracterizaba por su perfil obrero en la agricultura y ganadería. Esto debido al impulso que le dio la casta sacerdotal, quienes eran los especialistas o científicos que dominaban la astronomía. Por esto se convirtieron en técnicos agrícolas e ingenieros hidráulicos. Por otra parte, la nobleza guerrera se encargaba de contener las invasiones y disturbios en la región. Además, mantuvo la hegemonía y contaba con un ejército capaz de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo. De esta forma, los sacerdotes y guerreros acumulaban recursos mientras que las personas eran explotadas para producir más. Las manifestaciones culturales de Chavín representan el primer estilo artístico generalizado de los Andes. Trabajaron con oro, plata y cobre, así como con piedra, madera, huesos y piedras preciosas. El arte chavín es básicamente naturalista. En la orfebrería modelaban mediante el martillado y el repujado, confeccionando diademas, brazaletes, aretes, orejeras, entre otros. En la textilería utilizaban el algodón y la lana para hacer tapices y tejidos. En la cerámica, algunas veces utilizaban colores rojo y negro plata con una serie de puntuaciones. Entre los seres más representados figuran los seres zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos. En estos, los colores más usados fueron el gris, marrón y negro. La cerámica utilitaria era para el uso del pueblo, mientras que la cerámica ceremonial para las prácticas rituales. En la arquitectura se caracterizaban las estructuras en forma de U, plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas y rectangulares y pozos circulares. Sus construcciones fueron mayormente líticas, aunque algunas fueron de barro y adobe. Su principal ejemplo es el santuario de Chavín de Huántar, cuya construcción se divide en dos fases. La primera, el templo viejo, y la segunda, el templo nuevo. En este, los chavines crearon un sistema de drenaje que permitía el paso de las aguas por debajo del templo, y también con la intención de producir ruidos rugientes. Esto haría que el templo pareciera estar rugiendo como un jaguar. El templo está construido por granito, barro, piedra caliza, blanca y negra. Entre otros centros ceremoniales encontramos chupas, campanayo rumik, pucara, caluyo, ocucaje, carúa y cotosh. Gracias. Las actividades económicas se desarrollaron notablemente en la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, esto en base a trueques entre los pueblos serranos, costeños y posiblemente con los pueblos amazónicos. Se desarrolló la agricultura cultivando diversos productos, entre los que figuraban el maíz y la papa. Entre otros productos,
se encontraban el camote, la mashua, la oca, el oyuco, frijoles, payares, maní, el achote, el ají, la quinoa, la palta, el pepino y el tomate. Entre las técnicas agrícolas destaca el uso de los canales. También se inició la construcción de los primeros andenes y el uso del arado de pie, que acrecentó la productividad agrícola. En la ganadería se desarrolló en base a llamas y alpacas, así como la crianza de cuyes. De la cultura chavín. Los dioses de la cultura chavín fueron Viracocha, que era considerado el dios supremo, además de que existía una trilogía sagrada conformada por el cóndor, el jaguar y la serpiente, donde predominó el culto felino. La religión cumplía una función unificadora, es decir, era una sola religión para todo el territorio. Era utilizada como medio de dominación y control. Su importancia fue el principal centro ocultista del Perú antiguo. Los dioses tenían una forma antropomorfa con rasgos felinos. El principal de la trilogía era el jaguar. Sus características se definían más porque eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, y la forma de estos era terrorífica, es decir, implantaban el temor.